Queridos amigos y hermanos, hoy celebramos o recordamos la Natividad aquí en este domingo de diciembre. Un tiempo precioso para la cristiandad. Sin embargo, asimismo el tiempo apremia, va deprisa. Y durante estos 8 años que cumplimos en el mes de enero, de vida de esta iglesia, hemos estudiado 10 libros de las Sagradas Escrituras. Sin embargo, necesitaríamos 52 años más para terminar de estudiar los 66 libros de toda la Biblia. Porque toda la Biblia es palabra de Dios y toda la Biblia nos lleva a Cristo. Ahora, 52 años por obvias razones es algo que para nosotros nos va a ser imposible cumplir. Confiamos que las nuevas generaciones, los jóvenes varones de esta iglesia, sí puedan continuar con el estudio de la Escritura. Queridos hermanos, creemos que los pasajes que hablan del nacimiento de Jesús son importantes y los hemos predicado durante varios años. No obstante, el Señor nos alienta a que debemos de predicar todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios es necesario. Y Eclesiastés es parte de todo ese consejo de Dios. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a continuar con el estudio del libro de Eclesiastés. Usted debe de recordar que este libro de Eclesiastés es parte o forma parte de un grupo de 5 libros conocidos como los libros poéticos o sapienciales. Es decir, la manera que están escritos estos libros son en poesía. Y eso debe de considerarlo constantemente para que pueda entender el contenido de este libro. Usted va a encontrar en este libro de Eclesiastés expresiones que se repiten con frecuencia o que se recalcan constantemente, como las que vamos a analizar a continuación, donde Salomón va a hacer un análisis, escuche usted bien, de 3 temas principales: oprimidos y opresores, la envidia de la prosperidad ajena y el que no tiene herederos. Sin más, por favor, abra su Biblia en el libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículos del 1 al 8. Y el tema de esta mañana lo hemos titulado Pon equilibrio a tu vida. Si alguien sabe dónde está el puntero, se lo agradecería y perdón por no haber traído antes. Pon equilibrio a tu vida es el tema que estaremos tratando, muy amable, gracias, este día. Eclesiastés capítulo 4, versículos del 1 al 8. Por favor, si lo encuentra, rogamos que se ponga de pie. Cuando lo encuentre, póngase de pie y póngase contento. Si están contentos, hermano. Muy bien, amén. Esperando los caramelos, dice el hermano Pedro. Creo que se va a quedar esperando. Muy bien, queridos hermanos, capítulo 4, versículos del 1 al 8, dice la palabra del Señor, y escuche con atención. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien les consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros a que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. El necio cruza sus manos y come su misma carne. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu.
Yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo? Y defraudo mi alma del bien. También esto es vanidad y duro trabajo. Cierren sus ojos, queridos. Bendecimos tu nombre esta mañana, alabado y amado Padre. Tú eres nuestro Maestro. Y oramos que tu corazón venga a nuestros corazones. Tu sentir sea el nuestro. Y que en cada uno de nosotros haya humildad y mucho ánimo de escuchar tu palabra. Te pido, Señor, que cada uno de los que estamos aquí seamos diligentes y nobles en escudriñar lo que este predicador dice para ver si es verdad o no. Y ten misericordia de mi Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Tomen asiento, por favor, queridos hermanos. Muy bien. La semana pasada analizamos la problemática de la justicia. Veíamos que en los lugares donde más justicia se espera, es en donde más reina la injusticia. Y hoy el predicador continúa en estos primeros versículos con esta temática. Observa el versículo 1. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Este es el primer tema de este pasaje, los oprimidos y opresores. Y cuando Salomón inicia y dice, me volví y vi todas las violencias que se hacen en esta vida, usa el mismo término, opresión, en vez de violencias. Incluso significa extorsión, es decir, usar la violencia para obligar a alguien a actuar de determinada manera con el fin de obtener un beneficio. Eso es extorsión. Y nosotros debemos de tener cuidado con nuestras frases modernas, hermanos. Nosotros decimos robó, pero hizo obras. Se desvió del camino, pero dejó huella. Violó reglas, pero cambió vidas. Y se escucha hasta bonito. Es decir, estamos diciendo el fin justifica los medios. Pero no es así, mis queridos hermanos. No está bien. Un hombre cuenta que en una conversación que tuvo con otro hombre sobre el tema de la política, este otro hombre le llegó a decir delante de sus hijos, si yo también consiguiera un cargo público, también robaría todo el dinero que me fuera posible tomar. Nunca midió sus palabras. ¿Y delante de quién lo estaba haciendo? Este hombre murió, pero su hijo creció. Y cuando creció, una de las cosas que hizo, dedicarse a la delincuencia, a la extorsión. Y en una redada este joven murió acribillado. ¿Se da cuenta? El hombre de esta historia quizá nunca llegó a hacerlo, nunca llegó a robar nada. Pero sus valores, sus palabras fueron tomadas como correctas por su hijo. Y eso fue lo que cosechó. Nosotros escuchamos frecuentemente, el ex narcotraficante fue tan querido en su pueblo porque hizo muchas obras. Pero ¿cómo podemos llegar a pensar aquello si este hombre era un criminal? ¿Cuántos jóvenes murieron por las drogas que él vendió? ¿Cuántos hogares se destruyeron? ¿Cuántas personas fueron a la cárcel por robar para conseguir dinero para comprar más drogas? ¿Y a cuántos asesinó este hombre? La verdad es que la literatura medieval inglesa sacó el cuento de Robin Hood. Y nosotros ahora, nuestra sociedad se ha hecho responsable
por la carencia de valores en nuestros hogares, hermanos. Nosotros mismos nos sentamos a ver con nuestros hijos películas en donde los opresores, los criminales, delincuentes, ladrones, mafiosos, son los personajes principales. Y ahora los héroes que en antaño eran éticos, respetuosos, hoy son los que más sandeces, estupideces y majaderías dicen. Y eso miran nuestros pequeños hijos. Un Aquaman alcohólico, un Deadpool blasfemo, irreverente, grosero. Y sabemos, lo hemos dicho en otras ocasiones, y eso que si no les dejamos que miren y que su héroe sea el Guasón, el Pingüino, etc. Miren, me pareció interesante lo que me decía el chat GPT cuando le pregunté sobre las películas de criminales. Y aunque solo es una inteligencia artificial, decía, en todas estas películas, los personajes principales, a pesar de su comportamiento cuestionable o criminales, se presentan de una manera que permiten que el público simpatice con ellos o los vea como héroes de alguna forma. Hago una acotación, no le satanice a la inteligencia artificial, al fin y al cabo acumula datos que el hombre le proporciona. Pero tampoco la use como la fuente de su información a seguir. Ese ChatGPT también comete errores, ¿no? Al menos yo le he encontrado 2 errores y yo mismo le he cuestionado. Y mire que el ChatGPT reconoce y dice, sí tienes razón, me equivoqué. Y si no me crea, y tengo las fotos en mi celular, porque yo sé que no me creen que en verdad me aceptó un error que cometió el ChatGPT. Me pide y le muestra. Pero es verdad, hermanos. Salomón también mira, siendo un rey, empezó a mirar cómo administraban sus gobernantes, empezó a mirar por ahí a los ricos, empezó a mirar a los opresores, y Salomón dice, los oprimidos andan llenos de lágrimas y no encontrar consuelo en nadie, o literalmente sin que nadie se compadezca de ellos. Y los opresores con el poder de su lado, las autoridades de su lado, hacen de las suyas. Y Salomón sí sabía este asunto. Conversaba con una persona que trabaja en un lugar de estos que no cierran todo el año y que les hacen trabajar a sus empleados un promedio de 10 horas al día. Y le preguntaba, ¿usted va a descansar en estas fechas de Navidad y Año Nuevo? Y decían, no trabaja. No, nosotros sí trabajamos. Un poco más allá estaba una persona que ni siquiera cobraba sueldo, sino solo recibía propinas de los hombres y mujeres generosos que le compartían. Mientras sus jefes, entre comillas, por no llamarles opresores, se jactan de los miles de millones de dólares que están vendiendo al año. Y no hay autoridades que le lleven a ser más justos. ¿Sí o no, hermanos, que da ganas de llorar al escuchar tanta injusticia? Y Salomón concluye en el versículo 2 y 3, y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Permítame decirle primero que en este pasaje Salomón está usando el recurso literario llamado pleonasmo. Él dice, mire ahí en la pantalla, los finados, los que ya murieron, los vivientes, los que viven todavía. El pleonasmo es usar en una oración uno más vocablos innecesarios, pero es para darle expresividad. Y como este libro está escrito en poesía, Salomón usó estas expresiones para darle ese sentido poético. Pero ¿qué está diciendo aquí el predicador? Él dice, felices los que ya han muerto, pues no miran tanta opresión. Pero más felices inclusive que los que ya han muerto son los que aún no han nacido, porque no han visto tanta maldad que se comete en esta vida. Así lo expresa él. Ahora bien, mis queridos hermanos y amigos,
El rey Salomón, inspirado por el Santo Espíritu de Dios, analiza nuestro transitar en este mundo. Y Salomón dice que hay algo más que está dañando a las personas, aparte de oprimidos y opresores. ¿Y sabe cuál es ese algo? La envidia de la prosperidad ajena. Ese es el siguiente punto. Por favor, mire, versículo 4. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Escuchaba a alguien asegurar que si Bill Gates hace caer un billete de $100, pierde más dinero en agacharse y recoger ese billete de $100 que en seguir su camino. Porque es tanto el valor que tiene su tiempo que para él le resulta mejor dejar tirado allí esos $100 antes que recogerlos. ¿Qué le parece? Y aunque él es un hombre de tecnología, ¿sabía usted que Bill Gates posee 108,000 hectáreas de tierra de cultivo, siendo el mayor propietario de tierras de cultivo en todos los Estados Unidos? Mire usted. Al escuchar aquello, quizá alguien en alguna otra iglesia, no en esta, pero en alguna otra iglesia se sienta motivado a tener un poco de envidia. Y Salomón dice que cuando el hombre mira aquello, despierta la envidia del hombre contra su prójimo. ¿Sabe usted lo que significa ese verbo despertar? Significa abrir los ojos, moverse con agitación, como Caín en contra de su hermano Abel, como Saúl en contra de su siervo David, como los fariseos en contra del Señor Jesucristo. Queridos hermanos, la envidia sin ningún motivo, la envidia que nace de ese corazón que despertó, que abrió sus ojos al mirar la prosperidad ajena, es terrible. Es terrible. La persona que escucha el trabajo de X persona y la excelencia o el triunfo que consiguió, y cuánto mayor sigue esa excelencia con honradez, y abre los ojos y se levanta, pero no para alabar a esa otra persona, sino para envidiar, para sentir celos, para arder, para mirar aquello, es la persona que está mencionando el rey Salomón. Nosotros, todos los que estamos aquí, deberíamos de ver si los verdaderos motivos por los cuales protestamos contra la injusticia de la vida, que en ocasiones no son ni siquiera injusticias, sino el predicador nos dice que en muchas ocasiones es solo un ardor que sentimos dentro. Es por eso, por vanidad, hermanos, por envidia, porque somos envidiosos. La semana pasada, en el tiempo de la oración, analizábamos el Salmo 73. Y mire usted lo que dice Asaf en este salmo. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve ¿qué? De los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Dice, tuve envidia, ¿no?, de los arrogantes, viendo cómo prospera. Pero cuando el salmista recibe entendimiento divino sobre el fin de todos ellos, dice, mírelo ahí, Salmo 73, 21, 22, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. ¡Qué terrible que es la envidia! Y lea conmigo el versículo 22. ¿Tan qué? Tan torpe era Dios, que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Mis queridos amigos y hermanos, creo que tenemos que revisar los verdaderos motivos por los cuales en ocasiones nuestra alma se llena de tanta amargura viendo la prosperidad de otros, sean estos injustos o no.
Porque Asaf dice que cuando nosotros experimentamos aquello, nos volvemos, ¿qué? Torpes. Y como una bestia delante de Jehová. Y si usted, mi amigo, es una persona de las cuales el Señor está bendiciendo y está prosperando, mire a quién le cuenta su prosperidad. Mejor quédese callado y manténgase en humildad. Porque quizá lo único que va a ocasionar en las otras personas es que tropiecen, despertando en ellas, ¿qué? La envidia. En este mundo humanista, materialista y en esta época de Navidad, cuán bueno es para nosotros considerar, hermanos, si en esta época en Navidad es una época de verdadero gozo, de gratitud al Señor por darnos su Hijo, o es una época en donde nuestra envidia se despierta. Debemos de considerarlo. Salomón en este capítulo 4 de Eclesiastés nos dice que esa envidia es vanidad y es aflicción de espíritu, o mejor dicho, es algo vacío, hueco, y es correr tras el viento, no sirve de nada, no tiene provecho. Más bien es pecado defender a Dios. Ahora observe, por favor. Entonces, si todo es vanidad, si todo es aflicción de espíritu, mejor me cruzo de brazos, vivo en esa ley del mínimo esfuerzo y no tengo ninguna aspiración en la vida. No, estamos mal. Mire por favor los dos siguientes versículos, 5 y 6. El necio cruza sus manos y come su misma carne. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Observe por favor, el versículo 5, según la NBI, lo tiene en la pantalla, dice: el necio se cruza de brazos y acaba muriéndose de hambre. Hermanos, hay un problema que es grande en la vida cristiana, y es la falta de equilibrio en algunas doctrinas que nos han sido enseñadas y en las prácticas de la iglesia. Les pongo un ejemplo. Hay iglesias que dicen: en la iglesia debe existir una solemnidad total. Satanizan algunos instrumentos musicales y hacen de esa adoración al Señor algo similar a un funeral, algo triste. Pero en cambio el otro extremo es iglesias en donde la adoración se vuelve un baile, alientan al desorden. Eso tampoco exalta a Dios. Dos extremos, hermanos. Necesitamos equilibrio. La vestimenta es otro problema. Hay iglesias, queridos hermanos, en que dice que si usted no usa ternos y faldas, usted no es espiritual. Pero el otro extremo es los que llegan indecentes, en licras, en ropa deportiva, porque según ellos viven la libertad de Cristo. No, ni uno ni otro, hermanos. Si usted se va a entrevistarse con una autoridad, ¿cómo se va a vestir? ¿Y quién está aquí? Nuestra mayor autoridad, hermanos. Debemos vestirnos decentemente. El predicador, Kohelet, en su sabiduría, al mirar que muchos, cuando leen tan importante poesía inspirada por Dios, dirán: bueno, ¿para qué voy a trabajar? Dice: el necio se cruza de brazos y acaba muriéndose de hambre. ¿Se da cuenta? Está señalando en un extremo. Si todo es vanidad, ¿para qué voy a trabajar? ¿Para qué voy a estudiar? ¿Para qué voy a buscar mejorar? Y Dios dice a través de Salomón: eso es ser un necio. ¿Y sabe cuál es el significado o el sinónimo de esta palabra bíblica, necio? Eso es ser tonto, eso es ser bobo, eso es ser fatuo, eso es ser insensato, eso es ser hasta perezoso, hermanos. Pensar así es ser perezoso, y todos conocemos a personas perezosas, ¿o no? Y hay de nosotros cuando confiamos en una persona perezosa. ¿Qué dice la Biblia de alguien que confía en un perezoso? Mire usted, ahí lo tiene en pantalla. Proverbios 10:26. Como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que le envían. O como dice la NTV: los perezosos irritan
imitan a sus patrones, como el vinagre a los dientes o el humo a los ojos. Equilibrio, hermanos. Necesitamos ser equilibrados en nuestra vida cristiana. El perezoso, según el libro de Eclesiastés, está mal. ¿Y sabe lo que dice Proverbios? ¿Qué es el perezoso? ¿Qué dice el perezoso? Perdón, un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para el reposo. ¿No? ¿Está bien? No, no está bien. Pero ¿cuál es el otro extremo del perezoso? Del necio. El adicto al trabajo. El adicto al trabajo, queridos hermanos. La parte B del versículo 6. Ambos puños llenos con trabajo. ¿Y qué dice? Y aflicción de espíritu. El perezoso cruza los brazos y se dedica a dormir. El adicto al trabajo con los puños llenos, una manera de decir que tiene todo. No obstante, trabaja tanto que descuida otras áreas importantes de su vida. Su relación con Dios, por ejemplo, con su familia. Hermanos, ¿y cómo se afecta la salud de estos adictos al trabajo? ¿Cómo se afecta? Usted ha escuchado que muchas personas que son adictos al trabajo sufren de paranoia, depresión, adicciones, trastornos alimenticios, sin mencionar los problemas familiares, infidelidad, hijos conflictivos, etc. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que esta persona vive aflicción de espíritu, es decir, anda como tratando de atrapar el viento con sus manos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la fortuna, por más dinero que sea, hermanos, se puede acabar de la noche a la mañana. Escuche usted, Ciarán Quinn fue alguna vez el hombre más rico de toda Irlanda. Su fortuna fue calculada en 3.000 millones de euros, 3.200 millones de dólares. Sus empresas incluían construcción, bienes raíces, energía. Pero en el 2011 hizo una mala inversión. Y luego de eso, ¿sabe en cuánto quedó su fortuna? $62,000. Es decir, algunos de los que están aquí tienen más dinero que él. Tienen más dinero que este hombre. Preste atención, el necio, el fatuo, el tonto, cruza sus brazos y se come la cabeza. El adicto al trabajo tiene todo, pero vive en constante aflicción de espíritu. ¿Qué es mejor? El equilibrio, hermanos. Miren el versículo 6, la primera parte. Más vale un puño lleno con descanso. ¿Lo entiende? Trabajar sí, pero con moderación. Trabaje sí, pero con moderación. Proverbios 15:16. Observen la pantalla. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay ¿qué? Turbación. Mire el Salmo 37, 16, 17. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Eso dice la Escritura. ¿Por qué tiene envidia de los injustos? ¿Por qué tiene envidia de los que prosperan tanto? ¿Por qué no somos agradecidos al Señor con lo que tenemos, hermanos? ¿Usted disfruta de la naturaleza? Yo sí disfruto de la naturaleza. Me gusta caminar y me gusta observar la naturaleza. En esta semana, el día martes o miércoles, caminaba tipo 5 de la tarde y observaba el río. Y miren, le tomé fotos. Ahora sí pueden ver bien los que están acá adentro. Observen esas fotos. Tomé fotos al río y sus árboles. Pueden observar esa naturaleza. ¿Y sabe cómo fue tomada esa foto, queridos hermanos? Con un puño lleno. ¿Entiende la analogía? Fue tomada con un puño lleno. La tomé trabajando, sí, pero con descanso, hermanos. Pregúntele al hombre más importante de esta nación, al hombre más poderoso de esta nación, si puede hacer lo mismo que hice yo el día martes. Pregúntele. No puede, hermano, no puede salir ni solo. Tiene que salir con guardaespaldas, tiene que estar cuidando de que por allá alguien no le vaya a dar un tiro. Está preocupado, no puede dormir, no le dejan.
Hay gente que le odia, hay gente que le detesta. Hay gente que le aborrece, hay gente que le insulta a él, a su esposa, a sus hijos. Y yo le pregunto a usted, ¿usted disfruta de su trabajo así solo tenga aquí un puño? ¿Lo disfruta? ¿O está andando afanado, envidioso y tratando de atrapar todo el tiempo el viento con sus manos? ¿Cómo está? Y viene el último de los puntos. Este punto es exclusivo para los matrimonios jóvenes y para aquellos jóvenes que aún no se han casado. El resto puede descansar ya en el secreto. Versículos 7 y 8. Yo me volví otra vez, dice Salomón, y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo? Y defraudo mi alma del bien. También esto es vanidad y duro trabajo. Queridos jóvenes, escuchen estas palabras, por favor. Esto es palabra de Dios, escrita por el hombre a quien Dios le concedió la mayor sabiduría y prudencia. Su conocimiento era tan vasto como la arena del mar. Y este hombre inspirado por Dios dice que se fijó otra vez en otro absurdo que hay en esta vida. Dice, me volví a ver y hay otro absurdo más en esta vida. ¿Cuál es ese absurdo? El hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano. Miren la escritura como está la actual. No sé si ya se dio cuenta, pero este hombre, al no tener hermano, ¿qué significa? Que sus papás dijeron, nosotros solo vamos a tener un hijo. ¿Sí o no? ¿Significa o no eso? Sí, él fue hijo único. Eso significa lo que está diciendo Salomón. Y este hombre que vio que sus padres solo tuvieron un hijo, dice, yo no voy a tener hijos, sino solo un perro. Eso dice yo. Yo no sé ustedes, mis queridos hermanos, pero mis padres que están aquí presentes tuvieron 6 hijos, 18 nietos, un bisnieto. Y les cuento algo. Cuando algunos de nosotros de esta familia ha tenido que visitar una clínica, pues solo la familia ocupa todas las sillas de la sala de espera y de las habitaciones. Las enfermeras tienen que mandarnos sacando del cuarto. Ya váyase, por favor, vaya. Sin embargo, también cuando hay celebraciones como esta época de Navidad o de Año Nuevo, también estamos casa llena. Casa llena, esas celebraciones con casa llena. Y ahora yo les voy a preguntar a usted, joven, escuche, joven. Usted es un Scrooge, que solo vive trabajando. Dice, y quizá usted con una vista tan corta, es que yo trabajo para disfrutar yo. Sus ojos no se sacian de la riqueza. Y nunca se pregunta, como dice la traducción de la NBI, ¿para quién trabajo tanto y me abstengo de todas las cosas buenas? ¿Quiere escuchar un buen consejo, mi querido joven? ¡Cásese! Cásese, por favor, cásese. No sea un solterón. No, es bueno que el hombre esté solo, dijo el Señor. ¿O no? Lo dijo. Cásese, tenga hijos. Los hijos son herencia de Jehová. Usted no siempre va a ser un joven, un día va a envejecer. Va a necesitar que alguien le dé la mano para levantarse. Su perro no le va a dar la mano para que se ponga de pie. A lo mejor ya muera antes que usted. Y si tiene otro perro, no le va a llevar al médico el otro perro. Y le va a ayudar. Ah, no, pastor, no. Eso sí, no, qué duro es criar hijos. Eso sí que no quiero, dicen los jóvenes. Eso sí, yo no quiero tener hijos. Perdónenme, jóvenes, pero qué vista tan corta que tenemos nosotros. ¿Quién le ha dicho que criar hijos es fácil? ¿Quién le ha dicho? ¿Alguien le ha dicho es fácil criar hijos? No. Pero la vida cambia, hermanos. Las cosas cambian. No siempre va a ser así de duro. Mire, yo recuerdo con mis 3 hijos en estas épocas de Navidad. En mi casa sí nos gusta esta temporada.
Y recuerdo que debajo del árbol mi esposo y yo armando sus regalitos y poniéndolo ahí debajo del árbol para esta época. En estos últimos años no ha sucedido lo mismo, hermano. El otro día fui a la sala de mi casa y vi debajo del árbol algunos regalos. Yo no los compré. Yo no los compré. Son para mí, mis hijos. Mis hijos, hermanos, son ellos. ¿Se da cuenta que si cambian las cosas? ¿Se da cuenta? Si cambia. Las cosas cambian. Jóvenes, cásense, tengan hijos, tengan familia. Porque ¿sabe qué concluye Salomón en este pasaje? Dice que si usted no tiene familia, si no tiene hijos, si solo quiere vivir trabajando, si solo quiere vivir absteniéndose, dice, eso es vanidad y duro trabajo. Eso es vacío, es un absurdo y una penosa tarea. Vamos a concluir. Quiero leerles un comentario que nos va a resumir un poco lo que hemos expuesto esta mañana. Dice este comentarista: algunas personas son perezosas, mientras que otras son adictas al trabajo. Los primeros, viendo la futilidad de apresurarse hacia el éxito, se cruzan los brazos y perjudican a los que dependen de ellas y a sí mismos. Los que tienen adicción por el trabajo muchas veces están motivados por la envidia, la ambición y un deseo constante de permanecer por delante de los demás. Ambos extremos son necios e irresponsables. El antídoto para ambos es el trabajo arduo, pero con moderación. Tómese tiempo para disfrutar los otros dones que Dios le ha dado y comprenda que es Dios el que nos proporciona tanto las asignaciones como las recompensas, no nosotros. Queridos hermanos, si usted sigue pensando, pero no hay injusticia en este mundo, sí. Y termino con esto. Cuando el apóstol Juan nos cuenta la visión que tuvo sobre el libro de Apocalipsis, él nos dice en el capítulo 5 que vio en la mano de Jehová un rollo, un pergamino, escrito por fuera y por dentro. Este pergamino estaba sellado con 7 sellos. Y no había nadie digno de abrirlo, ni siquiera nadie digno de mirar el pergamino. Y dice que se buscó a alguien digno, pero no encontraron a nadie. Y Juan se puso a llorar porque no había nadie digno de abrir aquel pergamino. Y vino uno de los 24 ancianos y dijo: no llores, tranquilo. Se ha encontrado alguien digno, el león de la tribu de Judá. Eres digno de abrirlo. Cada sello es un juicio de Dios para las naciones. Pero quiero ir al quinto sello. Cuando se abrió el quinto sello, se vio bajo el altar un grupo de almas que murieron siendo mártires, hermanos, es decir, por llevar la palabra de Dios. Y dice el versículo 6 que ellos clamaban y decían: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y el verso 11 dice: y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Mis queridos amigos, hermanos, no hay opresor en este mundo, no hay ni uno solo que no vaya a ser juzgado con el justo juicio de Dios. Y mire usted, esto también es doctrina y es una doctrina importante. Aunque hay un programa de televisión que dice: la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Hay una venganza que sí es buena, ¿sí sabía? ¿Sabe usted? ¿Sabe usted que la Biblia le llama a Dios el Dios de las venganzas? Eso significa el Dios de la retribución, el Dios que paga como se debe la persona. ¿Sabía usted que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios? ¿Quién se venga? Sí, la Biblia dice que nosotros no debemos vengarnos, pero ¿qué sí? ¿Por qué? Porque su retribución es justa, su venganza es justa.
Y si Dios no hiciera juicio, la gente se quedara en impunidad. Y nosotros detestamos la impunidad. Sin castigo. No caiga en la tentación de ser como los injustos hermanos. No caiga en la tentación de envidiar el trabajo de los inicuos o las actitudes y lo que ellos hacen. Pero viven en equilibrio en su vida. No trate de ser como ellos, pero tampoco se vuelva un que no importista que se cruza de brazos y no trabaja. ¿Sabe qué dice el salmista en el Salmo 9, versículo 8? Él juzgará al mundo ¿cómo? Con justicia. Y a los pueblos ¿cómo? Rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Dios siempre es justo, hermanos. Y le voy a preguntar algo a usted. Y usted sabe lo que Él pide de nosotros. El libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Usted anda en actitud de soberbia, de orgullo, o ya se humilló ante su Dios. Cierre sus ojos, vamos.